Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario. Serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Título: Las promesas de Dios. Título de la semana: Bástate mi gracia. Lunes. Un ministro del Nuevo Pacto no es autosuficiente. Leer con oración. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. En el mensaje de esta semana es Bástate mi gracia. Veremos que un ministro del Nuevo Pacto reconoce que su competencia proviene de Dios por medio de invocar el nombre del Señor. Además, a pesar de que los ministerios distribuidos entre los ministros son diferentes, todos tienen un único propósito: hacer la voluntad de Dios. Eso trae un peso espiritual y una gran responsabilidad. Por último, hablaremos acerca de los elementos esenciales para la formación de un ministro del Nuevo Pacto, enfatizando la importancia del disfrute de la gracia en los momentos de tribulación. Un ministro del Nuevo Pacto no es autosuficiente. En 1 Corintios, antes de hablar de los dones espirituales y del desarrollo de los ministerios y operaciones en la iglesia, Pablo mostró la importancia de invocar el nombre del Señor. 12 del 1 al 5. Esa práctica demuestra que de hecho nuestra competencia proviene de Dios. 2 Corintios 3:5. En 2 Corintios vemos que somos vasos de barro, pero que tenemos un tesoro en él. 4:7. A pesar de que nuestra estructura es sencilla y frágil como el barro, este tesoro que hay en nosotros nos hace preciosos para Dios. Nuestro valor no se mide por la calidad del vaso, sino por el contenido. No obstante, necesitamos ser celosos de nuestro cuerpo para que llegue a ser un instrumento en las manos de Dios. Como ministros del Nuevo Pacto, vivimos para hacer la voluntad del Padre, así como Jesús no vino a la tierra para cumplir su agenda, sino para hacer la voluntad de Dios. Juan 5:30. Nosotros debemos empeñarnos por hacerla. Sin embargo, no debemos hacerlo por nuestra suficiencia o por la excelencia de la sabiduría humana, sino por la manifestación de su poder. 1 Corintios 2:1-4. La sabiduría humana incluso puede impresionarnos por algún tiempo. No obstante, pasa porque no es permanente. Sin embargo, cuando somos tocados por el poder de Dios, su trabajar permanece en nosotros. Por esa razón, cuando ministramos la palabra o servimos al Señor de manera práctica, debemos sentir el peso de la responsabilidad y no pensar que somos autosuficientes. Necesitamos reconocer nuestra incapacidad, sirviendo a Dios con temor y temblor, declarando que dependemos totalmente de Él al invocar su nombre. Oh Señor Jesús, necesitamos restaurar esa práctica y aplicarla en nuestro vivir. Esa es una característica de un ministro del Nuevo Pacto. Además de reconocer que su competencia proviene de Dios, un ministro del Nuevo Pacto también sirve en coordinación con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Como miembros del cuerpo, no somos autosuficientes, sino que dependemos de la mutua cooperación de cada miembro, sin pensar de nosotros mismos más allá de lo que conviene. Romanos 12:3. Debemos servir en la iglesia con humildad, siempre considerando a los demás como superiores a nosotros mismos y no valorando el prestigio de nuestra posición. Filipenses 2:3. Nosotros, los que servimos al Señor, debemos saber cuál es nuestra función en el cuerpo y cuál es la función de los demás miembros que sirven con nosotros. No estamos solos, pues hay muchos miembros en el cuerpo de Cristo, pero no todos tienen la misma función. Romanos 12:4-5. Un ministro de Nuevo Pacto no necesita llevar el peso ni la responsabilidad de hacer todo. En el pasado, lo que esperábamos de un anciano de la iglesia era que supiera hacer todo. Sin embargo, hasta el día de hoy, no encontramos a nadie así, capaz de hacerlo todo solo. No hay hermanos autosuficientes. Probablemente
Por causa de esa exigencia, muchos se sintieron presionados por tener que hacer muchas cosas. Eso pudo haber afectado la autoestima de muchos hermanos, que se retrajeron por no sentirse aptos para servir a Dios. Sin embargo, hermanos, de acuerdo con la palabra, no todos tenemos la misma función. Eso significa que debemos servir en aquello que el Señor nos confió y permitir que los demás miembros del cuerpo de Cristo realicen las otras funciones. No es por el hecho de ser un anciano que usted tiene que saber ministrar la palabra, administrar el local de reuniones de la iglesia, cuidar de la evangelización y de todos los demás servicios prácticos. Hay hermanos que no tienen el ministerio de la palabra, pero son excelentes pastores. No pueden ministrar detrás de un púlpito, pero son responsables del apacentamiento de muchos hermanos. Así que el hermano que profetiza no es mejor que el hermano que pastorea. Ambos se complementan y forman un equipo. Si cada uno sabe cuál es su función y la desempeña fielmente, la iglesia será grandemente bendecida. Todos estaremos felices en sus respectivas funciones, desempeñando la comisión que el Señor nos dio. Finalmente, necesitamos aprender a estimar y valorar a los hermanos que sirven con nosotros. Sabemos que tenemos diferentes características los unos de los otros, pero uno complementa al otro. Cuando no sabemos realizar determinada tarea, necesitamos buscar a los que poseen la habilidad para realizarla, a fin de que la iglesia sea edificada. Debemos ir donde nuestros compañeros y declarar: te necesito para que me ayudes con tal tarea. No somos rivales, somos compañeros. No puede haber competencia entre nosotros. Antes bien, debe haber cooperación y unidad. Si aprendemos estos principios, ciertamente se solucionarán muchos problemas y seremos felices y bendecidos.